puede invocar la ley y dictar sentencia sirviéndose de una norma no solo no jurídica, sino criminal. Gustav Radbruch. Origen histórico. El justnaturalismo es una doctrina filosófica tan antigua como la disputa que tenían Sócrates y los sofistas por distinguir aquello que estaba dictado por la naturaleza de lo que era establecido y convenido por los hombres. Y aunque los representantes del justnaturalismo han desarrollado diferentes interpretaciones, comparten no obstante una tesis básica: el derecho natural no solo distingue del derecho positivo, sino que además es superior a este porque emana de una naturaleza racional que determina lo justo y lo válido en términos universales, esto es, con independencia de los dictados particulares de cada estado. Para el justnaturalismo, la naturaleza es algo que existe per se, independientemente de nuestra voluntad y de nuestra fuerza. Por eso, este derecho natural, que se supone supremo y trascendente, no depende en lo más mínimo de las consideraciones y de las formulaciones humanas o estatales. Los derechos naturales existen por sí mismos, porque provienen de la propia naturaleza humana. Autores. Entre los máximos representantes tenemos a Locke, Leibniz, Kant y Radbruch. Este último nació en 1878 y vivió hasta 1949. Fue un jurista alemán y profesor universitario. Es considerado uno de los más importantes filósofos del derecho del siglo XX. Fue ministro de Justicia en Alemania en los primeros tiempos de la República de Weimar, entre los años 1922 y 1923. Participó en la creación de importantes leyes, como la de que las mujeres pudieran tener acceso a la carrera judicial. Con la llegada de los nazis al poder en 1933, Radbruch es destituido de su cátedra. Empieza así la etapa más dura de su vida, tanto a nivel personal como a nivel académico. Obras de Gustav Radbruch. En torno a la filosofía del derecho, suele dividirse en dos grandes etapas. La primera, su filosofía del derecho de 1932, influido por el relativismo moral y el dualismo metodológico que heredó de Max Weber. Segundo, y sus escritos de posguerra, posteriores a 1945. Destaca el tema del derecho injusto, 5 minutos de filosofía del derecho, arbitrariedad legal y derecho supralegal, ley y derecho, de cuyo contenido se desprende su famosa aportación al derecho, la famosa fórmula de Radbruch, según la cual el derecho extremadamente injusto no es derecho. Justnaturalismo de Gustav Radbruch. Concepción filosófica. La concepción de Radbruch de la filosofía del derecho versa a partir de la influencia que recibe del neocantismo, especialmente el desarrollado en Baden por la escuela sudoccidental alemana, y que se asentó en la Universidad de Heidelberg, donde desarrolló muchas de sus ideas. Entonces, Gustav Radbruch fue un filósofo de corte positivista. Negaba la posibilidad de una relación entre el derecho y la moral. Durante sus últimos años de vida cambió su posición ante el acaecimiento del Holocausto y las leyes nazis y planteó de manera crítica frente al positivismo jurídico. Pero, ¿en qué consiste su giro justnaturalista? Radbruch modifica el alcance de su justnaturalismo enunciando con más precisión una parte del contenido del derecho natural, basado en los derechos humanos. Si el derecho positivo no lo respeta, entonces deja de ser derecho. La consecuencia práctica es que el criterio de resolución de conflictos entre justicia y seguridad jurídica se concreta para los casos en que los derechos humanos estén afectados. En estos casos debe prevalecer la justicia. Como consecuencia de lo anterior, aparece una fórmula para dirimir alguno de los conflictos entre justicia y seguridad.
En el marco del contexto histórico, el Tribunal Constitucional juzgó a muchos centinelas alemanes y pese a estar justificados por la ley, esos fueron condenados. Para la condena, el Tribunal Constitucional usó la fórmula del derecho extremadamente injusto de Gustav Radbruch. Esta fórmula tiene dos versiones. La primera, conocida como la fórmula de la intolerancia, es decir, que ante el derecho extremadamente injusto debe prevalecer la justicia y no el derecho, el cual no deberá aplicarse. La segunda es la conocida como la fórmula de la negación. La contradicción de las leyes positivas con la justicia debe ser en todo caso intolerable, cuando a través de las leyes no se pretende la justicia en lo más mínimo y desde luego, cuando con ello la igualdad concebida como el núcleo de la justicia es negada conscientemente. Tenemos así ciertas características de la filosofía de Radbruch. Tenemos la filosofía del derecho de Radbruch deriva del neocanticismo, que postulaba que hay una ruptura entre el ser y el debe ser o entre hechos y valores. El núcleo de la filosofía del derecho de Radbruch consiste en la separación entre el derecho positivo y la idea del derecho, ya que esta idea se define mediante la tríada constituida por justicia, utilidad y seguridad. Tenemos así que en la evolución de sus posiciones teóricas es como consecuencia de la caída del régimen nazi, el desvelamiento de sus crímenes y la necesidad de juzgar a los responsables de estos. Admite entonces la posibilidad de un derecho supralegal. Una de las críticas que dirigió al positivismo jurídico en sus trabajos de posguerra, pues lo acusaba de haber contribuido, siquiera por omisión, al triunfo y vigencia del nazismo, pues el positivismo, con su convicción de que la ley es ley, dejó a los juristas alemanes inermes frente a leyes arbitrarias y de contenido criminal. La diferencia con otras teorías del derecho, tenemos al formalismo, en el cual el derecho consiste exclusivamente en normas, su estructura lógica formal de la norma, autonomía a la ciencia del derecho. En el realismo, pues el derecho no consiste exclusivamente en normas. El derecho no se identifica con un debe ser, sino con un ser. Le da prioridad al hecho eficaz o real. El positivismo, y una diferencia más recalcante es pues la moral y el derecho están separadas. Las leyes son normas creadas por el soberano y pues el derecho cambia según las circunstancias de cada estado. Es aquí donde las leyes son de carácter coercitivo. Nuestra postura crítica, quiero plantear la reflexión a partir de lo que considero piedra angular en los postulados de Gustav Radbruch, que su famosa fórmula, además de ello y tomando en cuenta el análisis de su contenido y fundamento descrito a lo largo del video y con el fin de defender su importancia y rescatar vigencia hoy en día, en ese sentido, estimo que la injusticia extrema que postula Radbruch se evalúa en la actualidad a partir de un derecho supralegal, que tiene estricto correlato con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de esta manera habría un núcleo esencial que son los derechos humanos, cuya vulneración representaría la injusticia extrema. En ese sentido y orden de ideas, creo que resulta obligatorio preguntar si existe una relación teórico-práctica entre la fórmula de Radbruch y el control de convencionalidad. Sin ánimo de caer en un redundismo, considero que Radbruch ofrece importantes elementos en la dimensión sustantiva del control de convencionalidad, pero como puntos de partida, más no como conclusiones.